Trust is my team. Bogotrax creates a space of respect and unity in which everybody can participate. It offers music, discussions, workshops, performances and exhibitions, without discriminating social classes, race or ideology, happening in spaces like universities as well as prisons. Bogotrax is a festival full of joy and effort, where creativity and the virtue of the people is awakened and reflected. Where social barriers are destructed and social action is taking place in self-organized anti-capitalist spirit, which I was fortunate to experience during my time living in Colombia as well. O sea, una parte de la gente que empezaron a organizar Bogotrax estaban también vinculada con los movimientos de Free Party en Europa. Y entonces llegaron con la idea, pues regresaron en Bogotá con la idea de tener como un sound system y de organizar fiestas libres y de encontrar lugares que no sean en la ciudad misma, sino donde hay más espacios y más libertad para organizar ese tipo de evento de free party. Puntualmente, Bogotá es en Bogotá, pero las cosas se reúnen en todo el mundo, ¿sí me entiendes? O el billete, o los equipos, o los artistas, todo pasa en todas partes y llega a Bogotá. Somos todos los hijos y las hijas de la globalización. Y entonces, pues, hay muchos de Colombia que viajaron y que vinieron a Europa, y entonces encontraron a otra gente, motivaron a otra gente para venir a Colombia, y desde allá pues se movió. Somos hijas de la globalización. Yeah, well, because my friends, of course, recommended it, and yeah, like I said, it's a chance to go to Colombia and to play to people. I think a lot of people who go, a lot of artists are motivated to go because they would never normally get people who are maybe not quite as well known, but still good, of course. You know, they wouldn't get the chance to play. So, okay, they have to pay to get there, but they get to play in a foreign place in front of a crowd. And, you know, that's an attractive proposition for a lot of young artists. Y yo creo que lo que financia Bogotrax de verdad es la energía de la gente. O sea, es el aporte de la gente. Una de las cosas bellas también de Bogotrax es que no dependemos de nadie. O sea, dependemos de nosotros, ¿sí? Entonces empezamos a organizar unos eventos aquí en Berlín, se organizó eventos también en la ciudad de Madrid. O sea, hubo como varios eventos en Europa para financiar también el festival en Bogotá. Y también en Bogotá había siempre como una Soli Party para Bogotrax, como una semana o 10 días antes de Bogotrax, que empezó Bogotrax. Con mis Humberto hicimos muchos años, por mucho tiempo streamings, no solo durante el festival, sino por fuera del festival. Durante todo el año hacíamos regularmente streamings con Extractor, además de las fiestas y eso, y bueno, hacíamos streamings y eso fue siempre regular. Y ya llevamos un buen rato sin hacer nada, y la idea de Humberto pues estuvo bien, porque como van a pasar el festival de nuevo, y como él dice, necesitamos menos cosas, menos parafernalia técnicas, pues podía hacer algo más así. Y con todos esos instrumentos virtuales y notas en la red, es muy fácil. Sí, además que también es muy poderosa porque igual muchos artistas pueden estar ahí, sí, de muchas partes, de todo el mundo. Tal te envía un set que acaba de grabar en Tokio y tú lo pones de una y lo escuchan en un barrio en Medellín. Bueno, ¿sí me entiendes? Es súper. Si no tenemos internet, paila, no. En este momento yo creo que si no tenemos internet nos devolvemos en el tiempo. O sea, no hay caso. Claro. O sea, esa es la herramienta principal con la cual trabaja uno hoy en día, seguramente. Y sobre todo al nivel que trabajamos, que es como un nivel
no solo local, sino con gente de otros países. O sea, tú grabas, por ejemplo, un disco, pero tal persona puede grabar las trompetas en Nueva York y te las manda acá. Y todo está bien, tú todo lo registras acá y se lo devuelves a Nueva York y él después lo reparte por el mundo. Sí, igual es así con la radio. Abrimos el espacio y la gente de muchos países empezó a mandar material para montar. Pero no físicamente, porque si vamos a mandar los correos físicos, un año, Un año. 2 años. Claro, entonces el internet es una herramienta fundamental. Internet es lo... Pues siempre con Bogotrax lo que hicimos fue Soliparty, ¿no? Entonces, pero hubo varias formas, o podría ser como unos también eventos de discusión, de mostramos unas películas antes para mostrar un poco lo que está pasando allá, porque yo creo también que el parche berlinés es muy interesado por lo que está pasando en Colombia, pero no sabe y qué tipo de información recibe pues de los medios de comunicación. Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, si nosotros queremos decir, bueno, estamos organizando un festival de música allá en Colombia, pues tenemos también que explicar un poco cómo es el contexto allá, qué está pasando ahora, por qué queremos financiarlo, etc. Entonces, ahí tratamos también de tener varias partes, ¿no? Una parte que es de fiesta y de tratar de volver a construir ese espíritu de lo construimos juntos, lo hacemos juntos, todas las energías juntas, buena onda, ¿no? Pero también de tratar de dar una información sobre lo que está pasando en Colombia. Entonces puede ser como unas discusiones, pero también hicimos una revista hace mucho tiempo. Y sí, como proyecciones de películas, discusión y cosas así. Music. Well, I guess it brings pleasure to people, and it allows them to dance, which I think is important for humans. I think it's something that they need to do. It's a natural. It's a natural thing that people come together and dance to music from all of time, from the whole of time. Que tal vez en el festival fue eso, un momento, que la gente que iba a escuchar la música empezó a conectarse de otras maneras y se crean otras dinámicas sociales a raíz de eso. Pero sí, para mí la música es eso, lo que dije ahora, es un lenguaje universal, es una energía muy potente, transporta mucho. Sí, yo creo que la cuestión es no tanto de la música y de la política, sino más bien cómo la música está considerada. Si está considerada como una manera de encontrarse y de crear juntos, o si es un consumo como el otro, un producto capitalista. Generally speaking, I'm not a very politically motivated person. I'm more, just into it for the music, to be honest. So I guess the motivation is the connection with the people. And just to be a part of it, I think. Because everybody's doing it for free anyway, so I guess everyone's in the same boat, everyone's equal. O sea, no creo que es tanto una cuestión de responsabilidad, sino una cuestión de identificación. Porque, o sea, yo creo que todo el parche que vive aquí, que estaba muy metida en Bogotrax, todavía tiene una parte de su vida allá. O sea, tanto yo he vivido 5 años en Colombia y me di cuenta que, o sea, primero que tengo un vínculo claro con Bogotá, pero también con un evento que hicimos, o un encuentro que hicimos que era tan poderoso y tan fuerte que tú evidentemente que tú te identificas con eso, te marca, ¿no?
Y yo creo que es también algo que todos queremos guardar como parte de su identidad. Creo que Bogotrax fue para mí ese encuentro que me hacía tanta falta en mi vida social. Ese encuentro que hace que somos fuertes juntos. Es como un hijo. Para mí es como un hijo. Sí, claro. Lo que pasa es que eso es un hijo que para mí ya es grande. Entonces tengo una relación, ya cuando los hijos comienzan a crecer, uno ya como que... Un espacio abierto, algo así, un universo que crece solo, se desarrolla. Yo creo que Bogotrax me permitió salir de mi propia pequeña condición para ponerme juntas con gente y que hicimos una revolución. Hiroshima. Philip.